Para dejar clara la nueva alineación de Estados Unidos con Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, según los medios oficiales rusos, que la nueva administración está cambiando de manera rápida todas las configuraciones de la política exterior. Y añadió con una enorme satisfacción: esto coincide en gran medida con nuestra propia visión. Como parte de la alarma mundial por las acciones de Donald Trump, el antiguo presidente polaco, líder de Solidaridad y aliado de Estados Unidos, Lech Wałęsa, le envió una carta a Donald Trump diciéndole lo siguiente: Señor presidente, la ayuda militar y financiera no se puede igualar a la sangre que se ha vertido por la independencia de Ucrania y por la libertad de Europa y del mundo. Instamos a Estados Unidos, dijo Wałęsa, para que respeten el Memorándum de Budapest de 1994, que estableció una obligación directa para defender las fronteras de Ucrania a cambio de que este país entregara sus armas nucleares. Estas garantías eran incondicionales y en ningún lugar sugerían que tal ayuda fuera simplemente una transacción económica. Pero Donald Trump ha continuado con su plan para aliviar las sanciones contra Rusia, incluidas algunas que han estado dirigidas específicamente contra oligarcas rusos, y esto a cambio de nada. Cuando Donald Trump anunció su plan de darle la residencia en Estados Unidos a cualquier persona que pagara $5 millones, un reportero alarmado le preguntó si no era posible con esto que algún oligarca ruso comprara la residencia en los Estados Unidos. Y Trump respondió que posiblemente sí, pero que después de todo, entre los oligarcas rusos había muy buenas personas. Como colofón a esto, entre muchas otras cosas, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, anunció que Estados Unidos suspende todas las acciones de guerra cibernética respecto de Rusia. Y hablando de suspender, Donald Trump ha suspendido toda ayuda a Ucrania. La orden, que ha entrado en vigor de inmediato, afecta a más de $1.000 millones en armas y municiones que ya estaban de camino a Ucrania. La directiva de Trump también detiene a cientos de millones de dólares en ayuda que Kiev solo podía utilizar para comprar nuevo equipo militar a proveedores directos de los Estados Unidos. Y en un solo día también Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk han despedido al 10% de los investigadores del Centro de Investigación de Alzheimer de los Institutos Nacionales de Salud. Se anunciaron los aranceles del 25% a Canadá y México que entrarán en vigor de inmediato, y ha anunciado unos aranceles del 20% en contra de China. El inversionista Peter Schiff, que apoyó intensamente a Trump, ahora pide que se le investigue por un supuesto esquema de bombeo y descarga en su operación con criptomonedas a nivel nacional. Mientras tanto, todos los índices de la bolsa de valores, el Dow, el Nasdaq y el Standard & Poor's, han caído estrepitosamente. Y finalmente también el secretario de la Defensa, Peter Hegseth, ha dicho a México que si ese país no rompe las relaciones entre el gobierno y los carteles, Estados Unidos podría intervenir directamente. Si está hablando de una intervención militar directa a su vecino del sur, la situación de Estados Unidos en el mundo empeoraría de una manera gravísima en muy poco tiempo.